Durante la Edad Media, Europa fue testigo de batallas significativas motivadas por expansión territorial, defensa de tierras, control de recursos y tensiones religiosas. La batalla de Hastings en 1066 marcó el comienzo de una nueva era en Inglaterra. William, duque de Normandía, conquistó el trono inglés tras la muerte del rey Eduardo el Confesor. La lucha en Hastings culminó con la derrota y muerte del rey Harold II, iniciando la dominación normanda sobre Inglaterra e influyendo en la cultura y el idioma inglés. La batalla de Tours en 732, liderada por Carlos Martel, frenó la expansión musulmana en Europa occidental, reforzando el dominio cristiano en las regiones septentrionales. La batalla de Agincourt en 1415, durante la Guerra de los 100 Años, mostró la estrategia del rey Enrique V de Inglaterra, logrando una victoria crucial pese a la desventaja numérica. La victoria inglesa en Agincourt frenó temporalmente el dominio francés en la región, destacando la habilidad en el combate con arco largo. La batalla de Bannockburn en 1314 aseguró la independencia escocesa del dominio inglés, liderada por Robert de Bruce, derrotando a las fuerzas del rey Eduardo II. La Cruzada de los Niños en 1212 fue un movimiento espontáneo liderado por jóvenes para recuperar Tierra Santa, pero la falta de planificación resultó en tragedia. La batalla de Crécy en 1346 destacó por el uso estratégico de arqueros ingleses, derrotando a las fuerzas francesas más numerosas. Crécy mostró la importancia de tácticas militares sobre el número de tropas, iniciando la preeminencia táctica inglesa en la Guerra de los 100 Años. Estas batallas reflejan el cambio en fronteras, alianzas políticas y evolución estratégica de la guerra, dejando un legado en la historia europea. La batalla de Tours, librada en 732, es un acontecimiento clave en la historia de Europa. Este enfrentamiento, también conocido como la Batalla de Poitiers, tuvo lugar entre las fuerzas del gobernante franco Carlos Martel y el ejército musulmán dirigido por Abd ar-Rahman. Esta acción militar significó un punto de inflexión en la expansión islámica en Europa, marcando el fin de las avanzadas musulmanas más allá de los Pirineos. La historia comienza en una Europa que aún se estaba recuperando de la caída del Imperio Romano. En el siglo VIII, el continente estaba dividida entre diferentes reinos, y los francos estaban emergiendo como una potencia formidable bajo el liderazgo de Carlos Martel, conocido como el Martillo. Por otro lado, el califato omeya, que se había extendido rápidamente por el norte de África y hasta la península ibérica, tenía planes de extender su influencia más al norte. Las fuerzas islámicas, dirigidas por Abd ar-Rahman, cruzaron los Pirineos en dirección al territorio franco, con el objetivo de conquistar las tierras más allá y expandir su dominio. Sin embargo, la noticia de la invasión llegó rápidamente a Carlos Martel, quien, gracias a su experiencia militar, pudo reunir un ejército de tropas francas listas para enfrentar a los invasores. La batalla tuvo lugar cerca de Tours, en un terreno que Carlos eligió cuidadosamente para favorecer a sus fuerzas. Los francos eran conocidos por su uso eficaz de la infantería pesada. Carlos organizó a sus hombres en líneas defensivas que aprovecharían este aspecto. Por otro lado, el ejército musulmán estaba compuesto principalmente por caballería, conocida por su rapidez y movilidad. Durante la batalla, las fuerzas de Carlos Martel lograron resistir los embates del ejército musulmán, manteniendo sus formaciones en una sólida línea de defensa. La armadura pesada de la infantería franca y el terreno del campo de batalla fueron factores decisivos que permitieron resistir las cargas de la caballería islámica. En medio de la batalla, se difundieron rumores de que el campamento musulmán estaba siendo atacado. Estos rumores, posiblemente una táctica de Carlos Martel, provocaron que parte de la caballería musulmana se retirara. Abd ar-Rahman se encontró entonces ante la desintegración de sus fuerzas y cayó en batalla en el intento de reorganizar su ejército. La muerte de su líder y la incapacidad de reagrupar sus tropas llevaron al ejército musulmán al desorden y a la retirada completa. La victoria de Carlos Martel en Tours fue significativa no solo por detener la expansión islámica en Europa, sino también por consolidar su poder político y militar.
Esta victoria le aseguraría el control de vastas regiones y el respeto entre los pueblos del continente, preparando el camino para el establecimiento del futuro imperio carolingio bajo su nieto, Carlomagno. Con esta victoria, Carlos Martel se aseguró de que Europa occidental mantuviera su identidad cultural predominante y se convirtió en un ícono histórico de resistencia europea. La batalla de Hastings marcó uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia de Inglaterra. Esta narrativa explorará la batalla no solo en términos de sus eventos, sino también de los personajes que se encontraban en el centro de este acontecimiento crucial. Era el 14 de octubre de 1066. La mañana era fría y el cielo gris amenazaba con descargarse sobre el campo de batalla. Guillermo, duque de Normandía, también conocido como William el Conquistador, se encontraba al frente de su ejército de normandos. Guillermo era un hombre ambicioso, cuyas ansias de poder lo habían llevado a reclamar el trono de Inglaterra tras la muerte de Eduardo el Confesor. De pie, observaba el horizonte con determinación, sabiendo que su futuro dependía del resultado de ese día. Enfrente, el rey Harold II, el último rey anglosajón de Inglaterra, se preparaba para defender su reino. Harold era un líder valeroso, que había logrado subyugar rebeliones y defender sus tierras durante gran parte de su reinado. Alzando su espada, Harold se dirigió a sus hombres, infundiéndoles valor y recordándoles que luchaban por su hogar y su libertad. El sonido de las trompetas normandas rompió la tensión en el aire, señalando el inicio del avance. Guillermo desplegó su formación en 3 divisiones, los arqueros al frente, seguidos por la infantería, y detrás de ellos, la caballería montada. La táctica era desgastar a los anglosajones con flechas antes de cerrar la distancia para el combate cuerpo a cuerpo. El ejército de Harold había adoptado una fuerte posición defensiva en lo alto de Senlac Hill, formando una muralla de escudos impenetrable. Harold sabía que su única esperanza era resistir, confiando en el terreno elevado y la fuerza de sus soldados. La lucha fue feroz y duró horas, con cada bando alternando entre momentos de ventaja y desesperación. En un momento decisivo, Guillermo vio la oportunidad de usar una táctica audaz, fingir una retirada para atraer a los anglosajones a romper sus líneas defensivas. La maniobra fue exitosa, ya que los hombres de Harold, engañados por la retirada simulada, abandonaron su posición fortificada para perseguir a los normandos. Este error resultó fatal. La caballería de Guillermo se volvió, rodeando y abrumando a los anglosajones dispersos. El caos pronto se desató en las filas de Harold, quien se encontraba en el fragor de la batalla intentando reorganizar sin éxito sus tropas. El clímax del conflicto llegó con la muerte de Harold, un momento envuelto en leyenda y mito. Algunos relatos sugieren que una flecha lo alcanzó en el ojo, mientras que otros hablan de un ataque de caballería que lo derribó y lo aplastó en medio de la confusión. Sea cual fuere el caso, la caída de Harold desmoralizó a los anglosajones. Los anglosajones comenzaron a dispersarse y ceder ante la embestida normanda. Con la victoria asegurada, Guillermo ordenó a sus hombres que persiguieran a los soldados anglosajones remanentes, consolidando así su control sobre el campo de batalla. El triunfo en Hastings no solo le otorgó el trono de Inglaterra, sino que sentó las bases para la Edad Media inglesa y cambió el curso de la historia británica. La influencia normanda se filtraría en todos los aspectos de la vida inglesa. La batalla, aunque devastadora, fue el principio de un nuevo capítulo. En Londres, Guillermo fue coronado como rey el día de Navidad de 1066, afianzando su lugar en la historia. La batalla de Hastings no fue simplemente un enfrentamiento entre 2 ejércitos. Fue un choque de culturas y un punto de partida para la transformación de una nación. Los ecos de esa lejana mañana resuenan todavía, recordándonos cómo el destino de muchos puede cambiar en cuestión de horas. Así concluye el relato de uno de los episodios más importantes de la historia medieval, un testimonio de la determinación humana y de cómo la ambición de un hombre puede alterar el curso de un reino entero. La historia de la Cruzada de los Niños en 1212 es una de las más extrañas y emotivas de la Edad Media.
todo comienza en un contexto de fervor religioso, donde las cruzadas se habían convertido en una respuesta directa al llamado de recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Lo que diferenció esta de las anteriores fue la participación inesperada de miles de niños y jóvenes. En Francia, un pastor llamado Esteban comenzaba a congregar multitudes atraídas por su carisma y sus palabras apasionadas. Este joven, proveniente de Cloyes-sur-l'Loire, aseguraba haber tenido visiones divinas en las que Jesús le instruía a liderar una cruzada infantil hacia Jerusalén. Convencido de su misión, Esteban inició su peregrinaje, atrayendo a miles de niños. Mientras, en Alemania, otro joven, Nicolás de Colonia, también movilizaba a cientos de niños con el mismo propósito. Su mensaje resonaba con tal fuerza que pronto logró reunir una multitud que se desplazaba con el objetivo de cruzar los Alpes. Creían fervientemente que Dios abriría para ellos las aguas, como hizo con Moisés en el Mar Rojo. El viaje era arduo y lleno de vicisitudes. Sin experiencia, sin liderazgos realmente establecidos, las dificultades rápidamente comenzaron a apilarse. El hambre, la fatiga y la falta de un objetivo claro empezaron a erosionar el fervor inicial con el que cada uno había emprendido su viaje. Las amplias tierras de Europa se volvieron hostiles ante el avance de la multitud incansable. Esteban, al llegar con su grupo a Marsella, no halló el apoyo ni el milagro divino que esperaba. Allí, la realidad golpeó duramente a los niños, quienes al no poder cruzar el mar hacia Tierra Santa, comenzaron a dispersarse. Algunos fueron acogidos por familias locales, pero otros, lamentablemente, fueron vendidos como esclavos o absorbidos por las corrientes migratorias hacia otros destinos inciertos. Del otro lado, Nicolás y los suyos, al tratar de atravesar los Alpes, se enfrentaron a frías temperaturas, agotadores ascensos y profundos desengaños. Muchos niños perecieron durante el camino, mientras que otros decidieron regresar. Pronto, los que lograron llegar al mar también fueron víctimas de comerciantes sin escrúpulos que aprovecharon su desesperación y vulnerabilidad. La pluralidad de niños que soñaban con lograr lo imposible, a su modo, alzó una voz de inocencia y esperanza en una época marcada por la violencia y el dolor. Sin embargo, el desenlace de la cruzada de los niños recalca los peligros de la ilusión sin base real, así como el peligro de las manipulaciones de fe. A lo largo de la historia esta cruzada es vista como un llamado a proteger la inocencia y valorar sobradamente las vidas propias y ajenas en tiempos de conflicto. En el año 1314, la lucha por la independencia de Escocia alcanzó uno de sus puntos más importantes y definitorios. Esta es la historia de la batalla de Bannockburn, un enfrentamiento épico que resonó a través de las edades y consolidó la figura de Robert de Bruce como un héroe de su nación. En el corazón del conflicto se encontraba el deseo de Escocia de liberarse del dominio inglés, bajo el liderazgo de Eduardo II. Al frente de las fuerzas escocesas, un hombre decidido y astuto, Robert de Bruce, esperaba ansioso el momento para demostrar el coraje y la fuerza de sus combatientes. El campo de batalla se desplegaba cerca de Stirling, un enclave estratégico que, si caía en manos escocesas, abriría el camino hacia una independencia tangible. A medida que las tropas inglesas y escocesas se acercaban, la tensión aumentaba. La mañana del 23 de junio, las tropas de ambos ejércitos se alistaron en los vergeles y llanuras alrededor de Bannockburn. Robert de Bruce, conocedor del terreno, dispuso sus fuerzas para tener la ventaja táctica. Organizaba a sus hombres en chiltrons, unidades compactas de piqueros que formaban una especie de porcoespín humano, casi impenetrable para la caballería pesada inglesa. Por otro lado, Eduardo II, confiado en su superioridad numérica, reunió sus tropas sin percatarse del desafío estratégico. El primer día de batalla comenzó con un pequeño encuentro entre una patrulla inglesa y los hombres leales a Bruce. Fue en ese enfrentamiento donde Bruce mostró su valentía personal al matar al caballero inglés Henry de Bohun con un solo golpe de hacha. Al caer la noche, los escoceses, aún inspirados por el acto heroico de su líder, fortificaron sus posiciones. Los ingleses, por su parte, se reorganizaron pero no lograron hallar un punto débil en el entramado defensivo de Bruce.
El segundo día amaneció brumoso, impregnado de una sensación de incomodidad entre las filas inglesas. Cuando la batalla se reanudó, la caballería inglesa cargó nuevamente contra las líneas escocesas, solo para ser repelida una y otra vez por las lanzas implacables de los piqueros. La situación se complicó aún más para los ingleses a medida que la iluminación natural revelaba las fauces del lodazal en el que caían, perdiendo así movilidad y exponiéndose al ataque furtivo escocés. Finalmente, la marea de la guerra favoreció a los escoceses. Eduardo II, viendo cómo su ejército comenzaba a desmoronarse, ordenó una retirada. Sin embargo, desorganizados y abatidos, sus tropas fueron cazadas a medida que intentaban huir. Al término de la batalla, la derrota inglesa era evidente. Las campiñas de Bannockburn resonaban con los ecos de los gritos de victoria escocesa y el silencio solemne de la pérdida inglesa. La batalla de Bannockburn representó más que una simple victoria militar, se alzó como un símbolo de resistencia y determinación que inspiraría a generaciones futuras, confirmando al fin el sueño de libertad de Escocia. Bruce, con su victoria, inscribió su nombre en la historia, no solo como un estratega capaz, sino como el campeón de un pueblo que nunca renunció a su deseo de independencia. En el año 1346, la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia se encontraba en pleno apogeo, y la batalla de Crécy se convirtió en uno de sus enfrentamientos más determinantes. Esta batalla marcó un cambio en las tácticas de guerra, destacando la eficacia de los arqueros ingleses y la introducción de nuevas tecnologías. El rey Eduardo III de Inglaterra comandaba las fuerzas inglesas, mientras que el ejército francés era liderado por el rey Felipe VI. La batalla tuvo lugar el 26 de agosto en los campos cercanos al pueblo de Crécy-en-Ponthieu, en el norte de Francia. Eduardo III había avanzado por Normandía, saqueando a su paso, y decidió enfrentar a las fuerzas francesas en Crécy. Eduardo posicionó a sus tropas en una colina, lo que les otorgaba una ventaja estratégica significativa. Los soldados ingleses estaban organizados en tres cuerpos principales: los arqueros, ubicados en los flancos, la infantería en el centro, y los caballeros y hombres de armas más atrás. Esta formación permitía a los arqueros lanzar una lluvia de flechas devastadoras antes de que la caballería francesa pudiera llegar a sus líneas. Por otro lado, el ejército francés contaba con una impresionante fuerza de caballeros y hombres de armas, pero carecía de coordinación y disciplina. Felipe VI estaba decidido a acabar con los ingleses, pero su determinación nubló su juicio táctico, lo que llevó a los franceses a realizar repetidos ataques precipitados contra una posición bien defendida. A medida que los franceses avanzaban, los arqueros ingleses, equipados con los potentes arcos largos, disparaban sin cesar. Las flechas caían como una tormenta sobre el ejército francés, desorganizando sus filas y sembrando el caos. Los caballeros franceses se encontraban atrapados en el barro, bajo el fuego continuo, y sus cargas no lograban romper las líneas inglesas. En medio de la confusión, la superioridad táctica inglesa se hizo evidente. La posición elevada y los arcos largos demostraron ser cruciales en el resultado de la batalla. Los intentos del rey Felipe VI por reorganizar su ejército fueron vanos. Los franceses, desmoralizados y debilitados, empezaron a retirarse, dejando a los ingleses como victoriosos. La batalla de Crécy cambió para siempre la naturaleza de la guerra medieval. La destreza de los arqueros, la importancia de la posición estratégica y el uso de la tecnología avanzada como el arco largo influyeron en futuros enfrentamientos. Para Inglaterra, la victoria en Crécy fue un gran impulso moral y permitió consolidar su presencia en territorio francés. La batalla, recordada por su brutalidad y las lecciones tácticas que impartió, sigue siendo estudiada como un ejemplo de cómo la innovación y la estrategia pueden superar la mera fuerza bruta. El impacto de Crécy resonó a lo largo de la historia, subrayando la importancia de adaptar las tácticas a las circunstancias y las herramientas disponibles en el campo de batalla. La batalla de Aqueloo, librada en el año 1359 en las riberas del río Aqueloo, marcó una victoria crucial para las fuerzas otomanas bajo el mando del sultán Murad y contra una confederación de príncipes serbios y húngaros.
Esta batalla fue un hito que consolidó la presencia otomana en los Balcanes y dio inicio a una nueva era en la región. Los primeros rumores de la inminente confrontación comenzaron a propagarse por los pueblos de la región. Vladislav, un joven pastor serbio, escuchó las conversaciones clandestinas entre los hombres de su pueblo. Dobrogost, un veterano de las campañas anteriores, solía hablar sobre el avance imparable del ejército otomano. Con cada amanecer, las tensiones crecían mientras las filas se formaban silenciosamente cerca de las aguas del río Akeloo. Los personajes principales de esta historia se encontraban en lados opuestos de la batalla. Murad, y el sultán otomano, era un líder carismático y astuto que buscaba expandir su imperio, mientras que Lazar Beljanović, príncipe serbio, encabezaba la defensa desesperada de sus tierras natales. El día de la batalla llegó con un amanecer teñido de rojo. Los ejércitos se miraban desde sus respectivas colinas a ambos lados del río. Murad había planteado una estrategia simple pero efectiva. Su misión era dividir las fuerzas enemigas y ser implacable en su seguimiento. Lazar, por otro lado, había convocado a los mejores guerreros de toda la región. Ambos ejércitos se lanzaron a la confrontación. El sonido de espadas chocando y gritos de batalla inundaba el aire, mientras el río Akeloo presenciaba impasible el choque feroz de dos mundos. Vladislav, quien observaba desde una colina cercana, sintió su corazón latir con fuerza. La batalla parecía equilibrada al principio, con cada bando ganando terreno por momentos. Sin embargo, la táctica de Murad de golpear las formaciones serbias y separarlas comenzó a surtir efecto. Las fuerzas otomanas, decididas y disciplinadas, comenzaron a rodear a sus enemigos, obligándolos a retroceder hacia un terreno más desfavorable. En un instante de pánico, la Confederación Serbia y Húngara empezó a dispersarse. Los gritos de retirada resonaban mientras los turcos perseguían a los solitarios guerreros que se alejaban. Entre el caos, Dobrogost cayó defendiendo a su señor, convirtiéndose en una de las tantas leyendas de la batalla. Vladislav, al ver caer a su héroe, sintió una mezcla de furia y tristeza que recordaría toda su vida. Para el anochecer, la victoria otomana era completa. Las banderas de Murad ondeaban sobre el campo de batalla. Las aguas del río Akeloo seguían su curso, llevando consigo las historias de valentía y sacrificio que se habían escrito en sus orillas. La derrota no significó el fin inmediato de la resistencia serbia, pero sí marcó una disminución considerable en la oposición contra los otomanos en la región. Murad consolidó su poder, demostrando al mundo su destreza y el poderío de su ejército. Vladislav, tras la batalla, eligió dedicarse a las letras, narrando las historias de aquellos días oscuros con la esperanza de recordar siempre los sacrificios de su pueblo. Era el 25 de octubre de 1415, el día en que la tierra de Francia resonaría con los ecos de una batalla que cambiaría el curso de la guerra y quedaría inscrita en los anales de la historia. En un campo empapado por la lluvia, entre los pueblos de Tramecourt y Azincourt, el ejército inglés, liderado por el joven rey Enrique V, se preparaba para enfrentar a las imponentes fuerzas francesas. La historia comienza semanas antes, cuando Enrique V, decidido a reclamar el trono de Francia como parte de sus legítimos derechos, desembarcó con sus tropas en Normandía. La campaña había comenzado con el sitio de Harfleur, costándole a las fuerzas inglesas más tiempo y recursos de lo planeado. Enfermedades y la falta de suministros atacaban al ejército, erosionando su número y moral. A pesar de estos reveses, Enrique decidió marchar hacia Calais para reabastecerse, pero los franceses no se lo pondrían fácil. Bajo el mando del conde Carlos de Albret, constable de Francia, un ejército 3 veces mayor al de los ingleses cerró el paso en un terreno angosto, ideado para maximizar su caballería pesada y aniquilar al ya sufrido ejército inglés. La víspera de la batalla, el campamento inglés estaba sumido en el silencio. Guijarros relucían con la luz de la luna, mientras los hombres afilaban sus espadas o escuchaban en silencio las palabras inspiradoras de su joven rey. Hoy es un día en que decidiremos el destino no solo de nuestras vidas, sino del curso del futuro, proclamó Enrique.
Con estas palabras llenas de gallardía, el espíritu inglés se fortaleció. El día de la batalla amaneció gris y embarrado. La lluvia de la noche anterior había convertido el campo en un lodazal, un hecho que se volvería crucial. Los franceses, confiados en su número y poder, avanzaron pesadamente. No contaban con que el terreno fangoso sería fatal para su caballería. Enrique, atento a la táctica, desplegó sus arqueros en los flancos y esperó que los franceses avanzaran primero. Cuando el enemigo estuvo al alcance, una lluvia incesante de flechas largas cayó sobre los franceses, desmoronando su formación. Los caballeros, enfangados y sin movilidad, fueron presa fácil de los hábiles arqueros y la infantería inglesa. La táctica de Enrique de aprovechar el terreno y la superioridad de sus arqueros había surtido efecto. El ejército francés, desorganizado y superado, fue derrotado de manera contundente. Los relatos de heroísmo y horror se entrelazaron en un ballet sangriento que dejó a miles de soldados y nobles franceses muertos o capturados. A medida que el silencio regresó al campo de batalla, Enrique había asegurado una de las victorias más impresionantes de la Guerra de los 100 años. La batalla de Agincourt no solo demostró la brillantez táctica del joven rey inglés, sino también el resiliente espíritu de un ejército que, a pesar de las adversidades, había superado las expectativas y asegurado un lugar en la historia.